Hola a todos, mi nombre es Daniel Santiago Ramírez y les doy la bienvenida a este tutorial de Normas APA cuarta parte. Para esta sesión abordaremos el tema de cómo citar en Normas APA. Para iniciar quiero comentar que la información que se presentará a continuación se obtuvo del manual de la séptima edición de la Normas APA y de la guía elaborada por Marion Quintero y John Riaño de la Universidad La Salle. Dicho esto, entonces arrancaré comentándoles de que cada obra utilizada en el documento que se elabora debe tener dos partes. Una que es la cita en el texto y la otra que es la correspondiente entrada a la lista de referencias, en la cual se da mayor especificación del texto que se utilizó para realizar ese fragmento o para citar ese fragmento. Entonces, en cuanto a la cita, podemos encontrar dos tipos para esta presentación. Lo que sería citación entre paréntesis, que sería colocar la información de autor u autores del texto y el año de publicación, o citación narrativa, en la cual el autor va por fuera del paréntesis y en el paréntesis solo se dejaría el año de publicación. La información de la lista de referencias ya vendría a ser, como lo dije previamente, una descripción más precisa de dónde se obtuvo esa información. Entonces esta se compone de los autores, del año de publicación, el título de la obra, la revista en la cual se publicó, la fecha y la página web en la cual se puede encontrar esta información. En cuanto a los tipos de citación, entonces podemos arrancar con la cita textual o directa, que se refiere a la transcripción exacta de la idea de un autor. Su longitud va a determinar la forma de presentación de la misma. Aquí tenemos un ejemplo de cita textual o directa entre paréntesis. Entonces, como lo vimos anteriormente, tenemos el autor por fuera del paréntesis, dentro del paréntesis el año de publicación y lo que vendría a ser entonces la cita textual entre comillas y especificando la página de la cual se obtuvo esta información. En este otro ejemplo podemos ver una cita narrativa que es textual o directa también, en la cual ya se coloca el fragmento del cual se obtuvo directamente desde el texto y entre paréntesis al final de este lo que vendría a ser el autor, el año de publicación y la página en la cual se obtuvo esta información. Para cuando la citación textual narrativa es de más de 40 palabras, cambia la forma en que se presenta esta información. Entonces, en esta, que vendría a ser una cita entre paréntesis, se va a colocar el autor, el año de publicación entre paréntesis, el complemento o el conector y lo que vendría a ser la cita textual iría con sangría de 1.27 centímetros y al final se especificaría entre paréntesis también la página de la cual se obtuvo esta información, tal como lo podemos ver en esta imagen. Aquí vuelvo a presentar otro ejemplo de una cita textual entre paréntesis de más de 40 palabras, pero con citación narrativa. Entonces va el fragmento del cual se quiere obtener la información, se cita, y entre paréntesis al final de este se coloca el autor, el año de publicación y la página de la cual se obtuvo. Este también va en sangría con 1.27 centímetros. En cuanto a las citas, dentro de las citas textuales, esta se refiere a cuando se utiliza un autor o se va a citar a un autor que ya se encuentra citado en otro texto. Por ejemplo, entonces aquí tenemos de citación entre paréntesis y citación narrativa. Entonces, vamos a citar a Bunge, que el cual se encuentra citado ya dentro del texto de Ñaupas. Entonces, ¿cómo se realizaría esa cita? Bunge, que es el autor, el año de publicación, citado en, se especifica eso, y se coloca el texto del cual se está sacando esa cita de ese autor. Entonces, que sería en este caso Ñaupas, ETAL, que eso significa que hay más de 3 autores, más o igual a 3 autores, y el año de publicación de este. Para la citación narrativa se colocaría entonces Bunge, que sería el autor que estamos citando, que se encuentra dentro del otro texto, entre paréntesis el año de publicación, se especifica también que es citado en Ñaupas, ETAL y el año de publicación, y se colocaría entonces la cita textual, recordando que se coloca la página de la cual se obtiene esta información. Bueno, para la información que iría en el apartado de referencias, se colocaría entonces el texto del cual se sacó esa cita. Entonces, que en este caso sería Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, el año de publicación 2014, el título, Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa, redacción de la tesis, cuarta edición,
y el lugar o la parte en la cual se fue publicado este artículo, que es en Ediciones de la U. Algo a anotar o a recalcar es que se recomienda mejor consultar la fuente original de la cita y citar al autor original de la idea, cosa que nos evitaríamos estar haciendo estas citaciones dentro de citas textuales. Esto se recomienda hacer solo en caso de que el texto sea difícil de encontrar, ejemplo que en este caso Bunge 1982 haya sido muy difícil hallar el texto original, entonces se utilizaría o se citaría de esta manera, citándolo por medio de otro autor. En cuanto a la cita indirecta, esta es como un parafraseo, es cuando el escritor toma una idea de un autor pero no la escribe exactamente, sino que adecúa esa idea con otras palabras, la reinterpreta y se omite un dato de la página. Entonces, en un ejemplo podemos ver los métodos de educación virtual establecen una serie de hechos vinculados y de forma distribuida bajo diferentes niveles y extensiones. En este caso, como es una reinterpretación de un texto del autor, ya no va la página dentro del paréntesis, sino que simplemente se cita con el autor y la fecha de publicación al final de la cita. Bueno, en caso de que no exista año de publicación, se va a tener que colocar la abreviatura S.F., que significaría sin fecha. Si se tiene idea de la fecha aproximada de la publicación del documento, se colocaría un término en latín circa, abreviado C. que significaría alrededor o acerca de. Entonces aquí tenemos dos ejemplos: turpo, sin fecha, entre paréntesis, y una citación entre paréntesis, que sería entonces turpo, circa 1980, cerca o alrededor de 1980. Citación de autores en el texto. Muy bien, ya les había indicado entonces previamente que si vamos a citar un texto que sea de 3 o más autores, se utiliza la abreviatura DETAL, que sería entonces el apellido del primer autor, posteriormente la abreviatura ETAL indicando que el texto es de 3 o más autores y el año de publicación. En caso de citación de grupos de autores, podemos encontrar dos presentaciones, con abreviatura y sin abreviatura. En el caso de con abreviatura, iniciando con citación entre paréntesis, se colocaría entonces el nombre completo de la organización, institución, empresa solamente en la primera cita. Aquí tenemos un ejemplo en el cual entre paréntesis va Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN 2020. Posterior a esta primera cita, el resto de las citaciones que se utilicen de esta organización pueden ser simplemente con la abreviación y el año de publicación, DIAN 2020. Lo mismo sería entonces para sin abreviatura, en la cual, como no presenta ningún tipo de abreviación la empresa, todo el tiempo se estaría citando con su nombre completo, Artesanías de Colombia 2020. Pasando ya entonces a citación narrativa, se colocaría entonces por fuera del paréntesis el nombre completo de la organización o empresa, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y dentro del paréntesis se colocaría la abreviación y el año de publicación. Posterior a esta cita, a esta primera cita, las otras citas narrativas podrían ir con la abreviación por fuera del paréntesis y entre paréntesis el año de publicación. En el caso de sin abreviatura, iría por fuera del paréntesis el nombre completo de la organización y entre paréntesis su año de publicación también. Para el caso de citación de documentos legales, tenemos entonces dos ejemplos. Uno, citando la Constitución y una ley, a partir de los dos tipos de citación que hemos visto, citación entre paréntesis y citación narrativa. Entonces, para citación entre paréntesis tenemos que entre paréntesis, luego de colocar el fragmento, se colocaría CN, abreviado, que significaría Constitución Nacional, el artículo con su número respectivo y su sección con su número respectivo también. En el caso de la ley sería entonces colocar entre paréntesis el nombre del acto legislativo y el año. Aquí tenemos un ejemplo, Ley General de Educación 1994, y aquí en cuanto a la citación entre paréntesis de la Constitución tenemos el de otro ejemplo, Constitución Nacional abreviado, artículo 1, sección 0017. En el caso de la citación narrativa, ya para la Constitución,
contendría la misma información, pero en diferente posición. Primero iría el artículo con su respectivo número, la sección y la parte de la Constitución Nacional. Se colocaría ya completo sin abreviación. Un ejemplo sería artículo 1, sección 0017 de la Constitución Nacional. Para el caso de la ley, sería entonces colocar el nombre del acto legislativo por fuera del paréntesis y entre paréntesis el año de publicación. El ejemplo sería Ley General de Educación 1994. Pasando ya entonces a la segunda parte de lo que vendría a ser lo que debe contener nuestro texto para completar la cita, es el apartado de referencias, en el cual se va a especificar un poco más de dónde se obtuvo esta información. Entonces, de acuerdo a las especificaciones de las normas APA, este iría con sangría francesa, que es no tener sangría en la primera línea, pero sí en el resto del párrafo, con interlineado doble y con el estilo de letra permitido por la APA que hayamos escogido para el resto del documento. Este, como lo dije previamente, se contiene de los nombres de los autores, el año de publicación, el título del documento y especificaciones de los cuales fueron empresas o la revista en la cual se publicó, que en este caso es Revista Colombiana de Psiquiatría, el número de la revista, las páginas y la página web en la cual se puede encontrar el documento. Tenemos aquí algunas abreviaturas que se colocan a la hora de realizar las referencias. Entonces CD, que significa edición, EDREV, que sería edición revisada, segunda edición, que se abreviaría con 2A.ed. La abreviación ED. Que sería editor o editores, colocándole una S. NRO. Que sería número. P. O PP. Que haría referencia a las páginas o a la página. PARR, que sería el párrafo. S.F. Que sería sin fecha, que ya lo comentamos. VOL. Que haría referencia al volumen. TRAD, que haría referencia a la traducción, y SUPL, que haría referencia a un suplemento de texto. Bueno, aquí tenemos una breve definición que sería la lista de referencias y los elementos que debe llevar, que ya fueron nombrados previamente. En cuanto a ejemplos de variaciones de los nombres de autores, tenemos aquí con guión, en el cual se coloca entonces el apellido Ferrer Sapena y se abrevia el nombre del autor, asimismo con los otros. Tenemos el otro tipo que es con editor, que sería colocar el nombre del autor, la abreviación de editor y el año de publicación, el nombre de una sola palabra, que en este caso tenemos el ejemplo de Platón, el año de publicación, y de grupos de autores, en el cual se colocaría el nombre completo de la institución o instituciones que hayan colaborado para la realización del documento que estamos citando. El orden de la lista de referencias se va a hacer en orden alfabético, donde va el primer apellido del primer autor, seguido de la inicial del primer nombre del autor, o según lo determinen las variaciones del nombre descritas anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo entonces de Acosta, García y Turpo en orden alfabético, que se colocan al momento de realizar las referencias. ¿Cómo ordenar varios trabajos con el mismo primer autor? En este caso se realizaría por año de publicación, donde primero va el año más antiguo. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde se presenta dos textos con el mismo autor, pero con diferente año de publicación, y por lo tanto se coloca el año más antiguo. Turpo 2007 y después Turpo 2013. En otra de las situaciones en la cual se debe tener en cuenta el orden en la cual se va a colocar la referencia es en las entradas de un solo autor que anteceden a las de un autor múltiple. En este caso tenemos un ejemplo en el cual se coloca la que aparece el texto de un solo autor, y aunque el otro texto haya sido publicado por el mismo autor, va en compañía de otro. Por lo tanto, por esta especificación daría para que fuese después de esta primera citación, de esta primera referencia, perdón. Bueno, las referencias con los mismos autores en la misma sucesión se ordenan por el año de publicación, con el más antiguo en primer lugar. Esto ya lo habíamos dado también, pero con el ejemplo de un solo autor. Aquí se presenta con el ejemplo de varios autores, pero el año de publicación menor siempre va a ir primero, el año de publicación más antiguo.
Las referencias con el mismo autor y con la misma fecha de publicación se ordenan alfabéticamente por el título, exceptuando los artículos un, una, el, la. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se presenta un texto, dos textos con los mismos autores y en el mismo año de publicación. En este caso entonces, para diferenciar el año de publicación, en uno de ellos vamos a colocar la letra A y en el otro B. Y el orden en cual vamos a colocar estas letras y que los vamos a colocar se va a ver dado o determinado por la primera letra del título del texto. Entonces en este caso arranca con Foundation of Interval con la F y en este Simplified Interval con la S. Entonces aquí tenemos ese ejemplo. Lista de referencias. En el caso de si el trabajo se rubrica como anónimo, la entrada comenzará con la palabra anónimo y se organiza de manera alfabética, como si fuera el nombre del autor. Entonces aquí tenemos el ejemplo: Anónimo 2015, periodistas y violencia. En el caso de que no haya autor, el título se mueve hacia la posición del autor y se organiza alfabéticamente por la primera palabra significativa del título. Entonces aquí tenemos el ejemplo en el cual esta referencia no presenta un autor del texto y directamente se coloca el título de Blue Book, A Uniform System of Citation, la edición, el año de publicación y la universidad o institución que publica esta información. Gracias por ver el video, espero que la información brindada hasta el momento les sea de mucha utilidad y nos vemos en una próxima sesión.